Ondas de biodança. Onde di biodanza. Onde de biodanza. Waves of biodanza. Biodanza-Wellen. Hola, soy Lenny Lencina y te damos la bienvenida una vez más a un nuevo capítulo de Ondas de Biodanza, una serie de podcasts coordinados por la Comisión de Comunicación de la IBFER, la Federación Mundial de Asociaciones de Biodanza, Sistema Rolando Toro. Esta federación engloba a 20 asociaciones que a la misma vez dan cobijo a más de 200 escuelas de biodanza en todo el mundo. Hoy tenemos con nosotros a Juan Francisco Gavilán. Muy buenas, Juan Francisco, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy buenos días aquí en Chile, buenas tardes allá en Europa. Gracias por la invitación. Estoy muy bien, muy contento con esto que está haciendo la Federación y la Comisión de Comunicaciones. Es muy útil que nos conozcamos, ¿no es cierto?, todo el mundo biodanzante a través de estos podcasts. Así que feliz de estar contigo nuevamente, Lynn. En esta primera serie de podcasts estamos entrevistando a estas personas que ocupan las presidencias de las asociaciones en todo el mundo, parte de la federación, porque hemos sentido que es importante tener una idea, una visión global del movimiento de biodanza en todo el mundo. Por eso estamos entrevistando en esta primera serie a las personas que ocupan esa presidencia. Las entrevistas no solamente van a ser en español, sino, como vamos a ir viendo, también van a ser en otros idiomas de la federación, como es el inglés, el francés, el italiano, el alemán y el portugués. Y si tuviéramos biodanza en China, pues también sería en chino. Pero bueno, todo llegará poco a poco. ¿A qué es así, Juan Francisco? Un poquito, poco, todo llegará. Exacto, y por eso te decía, o sea, esto es tremendamente importante para el movimiento mundial de biodanza. Así que van mis respetos, mis felicitaciones a la Comisión de Comunicaciones y a la Federación Internacional de Biodanza. Claro, es una forma de comunicarnos, de estar presente y de conocernos. Una primera pregunta. ¿Quién eres tú biodanzando? Yo, biodanzando, soy un ser que está en continuo desarrollo y aprendizaje. Me siento a través de la danza que puedo primero conocer un poco más de mí y también puedo conectarme con las funciones originarias de la vida que biodanza me permite. Por eso creo que yo siento, ¿no es cierto?, que danzando soy un ser que adquiere una dimensión diferente a la cotidianidad y me expando en la danza. Qué bueno que nos hables de esa expansión, porque tú llevas muchos años biodanzando. Cuéntanos un poco sobre tu historia con la biodanza. Mira, yo practico biodanza hace unos 38 años. 38. 38 años, ¿ya? Desde el año 1987 que conocí la biodanza en un curso de programación neurolingüística que hice, un curso de desarrollo personal aquí en Concepción. Y cuando lo conocí, decreté que yo algún día iba a ser facilitador, profesor de biodanza. Y efectivamente lo logré. Y de todos estos años que llevas biodanzando, ¿cuál es el ejercicio, Juan Francisco, que más te gusta, que más amas en biodanza? A ver, son dos en realidad. El que más me gusta es la epifanía de la mirada, que justamente fue uno de los últimos tópicos que Rolando empezó a ingresar a partir de los escritos de Manuel Levinas, el encuentro con la mirada. Y Rolando lo graficaba muy bien. Cuando yo me encuentro con tu mirada, empiezo a tener noticias de mí. Eso para mí me impacta. Bonita Y frase. el otro ejercicio es precisamente el encuentro.
ya el abrazo, la contención, permitir que mi vida sea contenida y yo contener la vida de otro ser. Eso me parece muy sagrado. Por lo tanto, el encuentro para mí siempre, siempre es muy importante y lo valoro mucho, ¿ya? El encuentro con el ser humano. Mm. Esos dos ejercicios, que son los que más digamos, igual que la fluidez, ¿eh? También la fluidez, que eso, fluir en la vida es muy importante. Entonces, aprender a fluir en la vida, y yo lo aprendí en biodanza en realidad. Yo vengo de una formación científica dura y por lo tanto biodanza me armonizó y me dulcificó muchísimo mi pasado. Sí, la verdad que comparto contigo que el encuentro es una de los ejercicios más importantes. Ya lo decía el mismo Rolando Toro, ¿no? Que la biodanza era el encuentro, la poética del encuentro humano. Pues Exactamente. cuéntanos un poco, Juan Francisco, tú eres el presidente actualmente de la asociación RED, que engloba las escuelas de biodanza en los países de Chile, Cuba y Perú. Cuéntanos un poco cómo se está viviendo la biodanza en estos países, en la asociación que estás representando. Si eres tan Bueno, la amable. biodanza, sí, la biodanza desde la llegada de Rolando Toro en el año 1998, eh, tuvo un impulso tremendo. Ya hubo una expansión de escuelas. En estos momentos debemos hacer en Chile por lo menos, nosotros en nuestra red somos 11 escuelas, hay una asociación de directores de escuelas de biodanza de Chile, que es la otra asociación. Chile tiene dos asociaciones y tiene Mm, como 5 o 6 escuelas. Ya, muy bien. entonces somos por lo menos unos 18 escuelas en total, ya agrupadas en dos asociaciones. La Red Chile-Cuba, que en Chile agrupa 11 escuelas, en Cuba una escuela y en Perú la única escuela que existe, lo mismo que en Cuba. ¿Ya? Estamos Solamente hay esperando una mm, escuela, claro, y como una escuela, son una escuela no pueden tener asociación, entonces se conectan correcto. con nosotros, ya, pero ahora se está viendo la posibilidad reglamentaria que al menos existan dos escuelas para tener una asociación, no cinco como en el reglamento original. Ujú. Entonces, tenemos la esperanza de que en Perú ya se, ya se constituya una nueva escuela y ya nosotros, esa escuela de Perú, de Lima, se tendría una asociación independiente. Así se vive muy intensamente, aun cuando uno, aparentemente, para algunas personas, biodanza en Chile aún es desconocida. Por eso que todo esto que es difusión es tremendamente importante. Existe una asociación de profesores de biodanza muy activas, ya más activa que nosotros los directores de escuela, ¿ya? Ellos tienen un encuentro anual, por lo tanto, o sea, todos somos, pertenecemos a esa asociación. Entonces se programan encuentros anuales y es muy fructífero lo que está haciendo la Asociación de Profesores de Biodanza. Esa asociación, ¿sabes cómo la podemos encontrar en redes sociales? ¿Sabes cómo Sí, se llama? Sí, sí, se llama Asociación de Profesores de Biodanza de Chile. Yo te puedo mandar después el contacto directo con la presidenta, ya, o con la directiva. muy Sí, bien. ellos están muy bien organizados y te hacen estos encuentros anuales, Mm. ya que es muy importante aquí en Chile. Y están haciendo también encuentros regionales, ya se están moviendo por el país haciendo encuentros regionales. Sí que es importante efectivamente recordar esto porque aparte de las asociaciones que hay de escuelas, también hay otras asociaciones de profesionales de la biodanza en diferentes países que engloba obviamente a los profesionales, a los facilitadores y facilitadoras del sistema biodanza y que también gracias a ellos se conoce todavía más
el movimiento biodanza y cómo era el sueño de Rolando Toro, llevar la biodanza a cada rincón de este planeta. Sí, AFABI se llama, Asociación de Biodanza en Chile. AFABI. Perfecto. Pues aquí un gran saludo les mandamos también a ellos, por supuesto que sí. Y cuéntanos, si tuvieras que mandar desde este podcast llamado Ondas de Biodanza, si tuvieras que mandar un mensaje al mundo, ¿cuál sería ese mensaje que mandarías? Sí. Algo que hace tremendamente falta, ya el mensaje al mundo, primero al mundo biodanzante, que nos conectemos con la raíz, con las raíces de biodanza, con los lineamientos que nos presenta el sistema Rolando Toro y conservar el legado de Rolando Toro, que nos ha, ¿no es cierto?, nos ha dejado, cuidarlo, no intervenir en la propuesta de Rolando Toro, ¿no es cierto?, en los escritos de Rolando Toro, respetarlos. Nadie en el mundo, por ejemplo, intervino en los escritos de Freud, ¿ya? Entonces, respetar esos escritos como una base del sistema, eso por una parte, unirnos, ¿ya? Como movimiento de desarrollo humano a través del mundo, ¿ya? Y por eso yo celebro esta posibilidad que ustedes están haciendo, conectar todas las asociaciones, conocerlas, y la realidad de la biodanza en cada país, y el mensaje para el mundo, que nos conectemos con la ternura, que es lo último que Rolando estaba hablando, porque tenemos que cambiar esta sociedad. Y si nos conectamos un poquito con nuestra ternura, con la ternura del ser humano, ya podemos entender un poco más al otro, ponerse en el lugar del otro, empatizar, ya, y vincularnos de una manera absolutamente distinta. Ese mensaje. Ternura, vínculo, empatía, gran mensaje el que nos estás dejando para casi acabar con este podcast, Juan Francisco Gavilán. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por compartir tu experiencia con todos los que nos están escuchando en este capítulo de Ondas de Biodanza. Mil gracias por tu presencia, Juan Francisco. Gracias a ti, gracias por la invitación y gracias por esta gran oportunidad que tienen el movimiento Biodanza. Pues agradecemos también a todos los que están escuchando este capítulo de podcast. Recordamos que estamos en muchísimas redes sociales, IBFED, mencionando nuestra página web, la página web de la IBFED, que es biodanza.org, y también, por supuesto, en Instagram, que es nuestra red social principal que estamos utilizando, IBFED-biodanza. Y también recordamos que todos estos podcasts que estamos haciendo también se van a bajar en el canal nuestro de YouTube, donde ahí vas a tener la oportunidad de escucharlos con subtítulos, con lo cual es maravilloso cuando haya otros podcasts en otros idiomas. Si a lo mejor no entiendes ese idioma, ve al canal de YouTube, que es IBFED Biodanza Reels, y ahí podrás poner los subtítulos en español o en el idioma que tú quieras. Muchísimas gracias por tu escucha y un saludo desde la IBFED. Ondas de Biodanza. Ondas de biodança. Onde di biodanza. Onde de biodanza. Waves of Biodanza. Biodanza Wellen.